Buenas tardes, muchachos. Para esta semana vamos a ver el tema, igual seguimos con la parte del desarrollo organizacional y vamos a ver también lo que es la obtención y análisis de la información diagnosticada. El objetivo principal es que el alumno diagnosticará el estado de una organización a través de la obtención, análisis e interpretación de la información para determinar su desarrollo. Bien, vamos a saber identificar los métodos de obtención de datos, cuestionarios, entrevista y observación. Vamos a hacer lo que es el muestreo y técnicas de análisis de datos, técnicas cualitativas y cuantitativas, y vamos a identificar el sistema de manejo de la información a través de cómo obtener los datos y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a hacer un mejor análisis de la información. Métodos de obtención de datos. ¿Cómo vamos a obtener los datos? Bien, nos dice que es importante destacar que los métodos de recolección de datos se puede definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Y ahorita vamos a ver que estos métodos son las entrevistas, las encuestas y lo que es la observación. Bien, aquí lo que les estaba comentando hace un momento, para recolectar la información hay que tener presente, primero vamos a seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados. Aquí esta parte es bien importante también que primero nosotros determinemos qué es lo que queremos medir. Si los datos que vamos a estar recolectando son cuantitativos o van a ser la información es cualitativa. Aplicar dicho instrumento de medición y organizar las mediciones obtenidas para poder analizarlas. Y sí, son 3 pasos que debemos de seguir. Primero seleccionamos, después aplicamos, depende de lo que nosotros queremos medir, y ya una vez que tenemos la información, pues hay que buscar diferentes herramientas, lo que les comentaba a un inicio de la presentación, las diferentes herramientas que nos pueden ayudar a organizar los datos para que entonces en base a esos datos nosotros podamos tomar decisiones. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudie. Es muy importante que antes que nosotros comencemos a trabajar definamos cuál va a ser nuestro objeto de estudio, cuáles son los resultados que pretendemos obtener para que en esa manera nosotros determinemos cuál va a ser el método que mejor nos va a ayudar a obtener información que sea de muchísimo mayor calidad y de muchísimo más ayuda a la organización para poder tomar decisiones en los cambios que debemos implementar dentro de la organización. Ventajas y desventajas de la observación. Las ventajas es que permite obtener datos cualitativos y cuantitativos. Se observan características y condiciones de los individuos. Puede ser utilizado de cualquier tipo de investigación y cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros. Desventajas. Se requiere de mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados. Demanda gran cantidad de tiempo. Tiene sesgos. El humano ve lo que quiere ver. Al momento de la interpretación puede distorsionar los hechos. Esta parte es muy importante, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Nosotros debemos de tener muy claro qué es lo que pretendemos analizar y cuáles son los datos que pretendemos obtener. De esa manera, también nosotros vamos a determinar si es conveniente que los datos que vamos a obtener sean a través de la observación. Depende
también es bien importante quién le está aplicando la observación. Normalmente tiene que ser aplicada por personas con muchísima experiencia en este tipo de tareas para que, lo que decía una de las desventajas, no se malinterprete la información y tenga sesgos o que la información sea exclusivamente lo que dice el observador y a veces el observador no tenga la experiencia requerida para poder obtener la información. Formas de observación. La observación puede ser simple, no estructurada, no regulada, no controlada. Simplemente estamos observando. Y también puede ser sistemática, una estructura totalmente controlada. Puede ser listas de cotejo, checklists, etc. Errores relacionados con la observación. Cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación, cuando el observador tiene ideas perjudiciales, cuando el instrumento no es válido, está mal definido o es poco exacto. Entonces, por eso les decía, es muy útil, sobre todo también cuando el campo de observación no es tan amplio. Si estamos hablando de números bastante amplios, bueno, obviamente la observación no nos va a ayudar muchísimo porque aparte también requeriríamos de muchísimo tiempo y esto vuelve costoso a este tipo de métodos y también vuelve mucho más difícil de procesar los datos, que a final de cuentas, ¿qué es lo que queremos obtener? Tener datos para poder hacer un análisis y poder hacer las modificaciones, ¿sí? Obviamente también si el grupo de observación es muy pequeño, conviene también, y el observador es muy experto, conviene también porque la información que vamos a obtener va a ser sumamente valiosa, pero eso depende qué es lo que queremos analizar. Otro método de obtención de datos es la encuesta. Consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método, la entrevista y el cuestionario. Vamos a ver cada una de ellas. La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto a fin de obtener respuestas verbales de los interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Esto es cara a cara, se va haciendo la entrevista. Normalmente se tiene ya una entrevista estructurada, un checklist, y esto hace más ágil la manera de obtener los datos. Hay dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada. La estructurada se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. ¿Cuáles son sus ventajas? Respuestas cortas y precisas, información fácil de procesar, el entrevistador no requiere de un gran entrenamiento y la información es uniforme. Las desventajas: la información puede ser muy superficial, limita la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado y es difícil de obtener información confidencial. Vamos a ver ahora la entrevista no estructurada. Esta es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Las ventajas: adaptable y aplicable a toda clase de sujeto en diversas situaciones. Permite profundizar en los temas de interés. Orienta posible hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Desventajas: requiere mucho tiempo, muy costosas por el tiempo de las entrevistas, limitado para personas con problemas para expresarse, dificultad para la recolección de datos y se requiere generar confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, muchas veces, si no se dan todas estas circunstancias, es difícil que se obtenga información que puede ser valiosa para el análisis de datos. Bien, vamos a ver ahora el cuestionario como método de recolección de datos. Este normalmente es un formulario impreso y lo llena la persona que se está entrevistando. Entonces, se puede obtener muchísimo más rápido, es muy fácil, menos costoso. Ahorita vamos a ver sus ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas del cuestionario. ¿Cuáles son las ventajas? El costo es relativamente bajo,
Proporciona información de un mayor número de personas en un periodo breve, fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos, menor requerimiento de personal capacitado, mayor posibilidad de mantener anonimato entre los encuestados. Las desventajas: es poco flexible, la información no puede profundizarse. Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no se obtengan respuestas o no sean devueltos. No utilizable en personas que no saben leer ni escribir y no permite aclarar dudas y se debe obtener grandes muestras. Bien, ahora vamos a ver toda esa información. Vamos a obtener datos, lo que ya les había comentado en las diapositivas anteriores. Esos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Depende también qué es lo que queremos analizar. De eso depende cómo nosotros vamos a estructurar nuestras entrevistas, nuestros cuestionarios, o el tipo de método que vayamos a seleccionar para poder obtener los datos. Bien, la investigación cualitativa nos sirve para descubrir ideas con objetos generales de la investigación, observar e interpretar, sin estructura rigurosa, resultados subjetivos, pequeñas muestras en ambientes naturales. Ahora vamos a ver la investigación cuantitativa. Probar hipótesis de preguntas específicas de investigación, medir y probar, categorías y respuestas estructuradas, resultados objetivos, muestras amplias para producir resultados generalizados y válidos. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, depende mucho qué es lo que estamos queriendo medir. Vamos a ver ahorita un ejemplo más claro para que a ustedes les quede todavía más claro. Por ejemplo, nosotros si vamos a medir número de personas que quieren los tacos gratis, aquí está el ejemplo cuantitativo, nos dice, no le vamos a preguntar nada a la gente, simplemente estamos haciendo un sondeo donde se muestra que se dice que son los tacos gratis, y estamos observando y nos dice el dato que solo uno de cada 75 personas se atrevió a comer los tacos gratis, ¿sí? Y el método cualitativo, vamos a ver aquí, se observa a la persona que tomó los tacos gratis y se le pregunta cómo se sintió al ver los tacos gratis y obviamente se recopila la información que dice la persona. Dice, bueno, la verdad me sentí emocionado y un poco asustado. ¿Y por qué lo dice? Entonces estamos obteniendo todavía más información. Aquí, si se dan cuenta, lo que comentábamos, si es una encuesta, si queremos, por ejemplo, obtener datos rápidos, sobre todo se utiliza mucho para las épocas de campaña, nada más estás a favor de este o aquel partido, sí, no. Entonces, eso estaríamos utilizando un método cuantitativo. Si no, contestas tus encuestas, votarías por él, si no, está de acuerdo con sus ideas, si no, etcétera. Un método cualitativo si queremos todavía ahondar más en lo que piensa la gente acerca de ese partido. ¿Por qué está de acuerdo con esas ideas? ¿Por qué sí votaría? ¿Por qué no votaría? ¿Qué le gustaría cambiar? Etcétera. Pero si se dan cuenta, obviamente para procesar esa información es todavía muchísimo más complicado y depende también el número de personas, el tamaño de la muestra que nosotros queremos obtener para poder determinar cómo vamos a hacer nuestra encuesta, si vamos a utilizar metodologías cuantitativas o cualitativas. ¿Qué tal? Si se dan cuenta aquí, en las cuantitativas nos da un número muy general, en las cualitativas nos da un número más específico. Si, por ejemplo, queremos lanzar un nuevo producto, pues obviamente nos vamos a ir más por el método cualitativo, ¿sí? Porque vamos a tener que evaluar también cualidades del producto, incluso de los productos de la competencia para poder entrar al mercado, ¿vale? Si queremos nosotros sondear acerca de las preferencias de marca, simplemente nada más hacemos cuantitativo, pero no nos va a dar muchísimos datos. Simplemente nos va a arrojar un número.
Espero que haya quedado claro con esta parte, porque va a ser el trabajo para esta semana. Aquí también les puse más datos cualitativos donde nosotros nos podemos guiar para poder hacer la encuesta que les voy a pedir al final de esta presentación, y también los datos cuantitativos. ¿En qué aspectos nos puede servir para obtener los datos cuantitativos? Bien, ahora vamos a ver, ya una vez que tenemos los datos, primero, ¿se acuerdan que habíamos visto las tres fases de cómo podemos procesar los datos? Primero vamos a determinar cuál es el tipo de método que vamos a aplicar o vamos a utilizar para obtención de los datos, los métodos si los vamos a usar cualitativo, cuantitativo, y ahora, ¿cómo vamos a procesar esos datos? Existen muchísimas herramientas en el mercado, sobre todo la gente de sistemas de la información. En las empresas manejan muy bien esas herramientas. Actualmente hay muchísimas herramientas en internet que son de gran utilidad. Ahora que hemos estado trabajando a distancia, muchas de las escuelas han echado mano de este tipo de herramientas como lo que son las encuestas a distancia, y eso nos ayuda sobre todo a tener datos para poder tomar decisiones y a tener un procesamiento de datos mucho más ágil, mucho más sencillo de procesar. También depende mucho qué tanta información queremos obtener. Las encuestas en línea son muy útiles precisamente para obtener datos cuantitativos. Bien, sistemas de información son sistemas que procesan datos para producir información. Los datos son las entradas y la información es la salida, ¿sí? Puede ser manuales cuando no hay intervención de computadora y también computarizados. ¿Vale? Obviamente en estos tiempos pues van todos que ser en línea, ¿verdad? A distancia. Los componentes del sistema de información son las personas, los datos, los soportes de datos, las máquinas, los procedimientos, formularios, etc. ¿Sí? Todo lo que conlleva para poder, ya una vez que tenemos los datos, poderlos procesar y poder sacar datos duros para que nosotros podamos tomar decisiones. Y una vez que se tienen esos datos, viene lo que es el análisis de datos. Consiste en recolectar e interpretar hechos sobre el sistema actual y las necesidades de información actuales y previstas en el futuro para detectar lo que está bien, lo que está mal, lo que sobra y lo que falta. Simplemente nada más eso. Ahora podemos utilizar esta obtención de datos para cualquier área de la organización, claro que sí. Para el área financiera, claro que sí. Para el área de ventas, claro que sí. Para marketing, claro que sí. Para el área de recursos humanos, claro que sí. Es muy importante, sobre todo en el área de recursos humanos, nos sirve muchísimo para medir lo que son el nivel de satisfacción de los empleados y también poder tomar medidas para modificar nuestros sistemas sobre los cuales estamos trabajando o continuar trabajando de la misma manera si los datos que se arrojan nos dicen que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Quedó claro? Bien, las actividades del sistema de información, lo que les comentaba es la captura de datos, el procesamiento de datos y la codificación de los datos, porque a final de cuentas es con lo que vamos a trabajar, con toda esa información codificada, lo que nos va a ayudar en algún momento para tomar una decisión. Ventajas de la codificación. Nos dice que es la reducción del espacio de almacenamiento, ahorro del tiempo de captura y transcripción, reducción de errores, posibilidad de control automático, normalización de la representación de valores. Y fíjense, a ustedes no les tocó, pero bueno, obviamente en mi época de escuela nos tocaba, si teníamos que hacer una encuesta, nos tocaba hacerla a manita, procesar todos los datos. Ahora con la digitalización podemos incluso desde nuestro celular hacer una encuesta, mandarla para poder obtener datos para la toma de decisiones. Bien, sistemas de
información en la obtención y análisis de datos. Aquí les muestro algunos sistemas que encontré en internet para el procesamiento de datos. Hay muchísimo más. Estos son algunos, sobre todo por su facilidad para el procesamiento de datos. Nos dice que unos son muy sencillos. Sobre todo depende de la información que nosotros estamos analizando. Hay sistemas todavía mucho más complejos. Si ustedes se meten en internet, le dan en los títulos que les puse aquí y se van a ir directamente al sistema que es de muchísima ayuda para procesar los datos, para el almacenamiento y procesamiento de los datos. Entonces, les dejo aquí algunos y a continuación lo que les comentaba, el trabajo para esta semana es elaborar una encuesta cualitativa, ¿sí? O sea que va a ser pequeñita, en línea. Como les comentaba, lo pueden hacer desde su celular y con no más de 10 aspectos. De hecho, algunas que son gratis no les permite más de 10 y me la van a enviar, por favor. Para esta semana la verdad no es mucho trabajo. El entregable es para el 3 de julio y les dejo los links de lo que les comentaba, sobre todo la parte última de los sistemas para procesar los datos. Gracias, muchachos, nos escuchamos la próxima semana.